Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Muchísimas gracias por su compañía con la radio 870 UCR. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Acompáñenme hoy a conversar sobre Costa Rica en el marco de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos en este segundo mandato de Trump. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Agradecemos y saludamos a Sebastián Torres, que hoy nos estará acompañando en los controles en cabina. Y recuerde que ahí puede dejar sus comentarios, sus preguntas y opiniones. 2283-5279. También sus reportes de sintonía los puede dejar ahí. Nuestro número en cabina, 2283-5279. Le invitamos a seguirnos también en redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentra como Radio 870 UCR y le esperamos en nuestro canal en YouTube, Radio Emisoras UCR, así como en nuestro sitio web, radios.ucr.ac.cr. Queremos conocer sus dudas y comentarios. Llámenos al 2283-5279. La agenda de inmigración del mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este segundo mandato, se basa en los cimientos de su primer mandato, pero busca intensificar esos esfuerzos ampliando las operaciones de deportación que hemos visto recientemente en las noticias más recientes, reviviendo también políticas controvertidas como el Título 42 o la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. También utilizando recursos militares para ayudar, entre comillas, al control fronterizo y también los procesos de deportación. De alguna manera los podríamos llamar masivos. Su administración también ha señalado la intención de desmantelar las vías legales creadas por la administración anterior, la administración Biden, que permitieron a más de 1.3 millones de personas migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos. El alcance y la escala de estas acciones propuestas se están volviendo cada vez más evidentes a medida que avanza el equipo de Trump y ejecuta las estrategias para la detención y la deportación. Venga, venga, conversemos. Y no faltará alguien que se pregunte, bueno, pero esto pasa en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con Costa Rica? ¿Qué tiene que ver con una que está en el lugar en donde esté escuchando esto? Esto tal vez no tenga nada que ver conmigo, pero resulta que lo que tiene que ver con Estados Unidos también tiene un impacto, obviamente, en sus vecinos cercanos, y somos vecinos cercanos de Estados Unidos. Recibimos para conversar sobre el tema al sociólogo y escritor Guillermo Acuña, también docente en la Universidad Nacional. Memo, un gusto estar con vos, un gusto que nos acompañes. Esta conversación, vieras cómo la he esperado. Bueno, buenos días, Gloriana, amigos y amigas de la audiencia de Radio 870 UCR. Un gusto saludarles y bueno, estamos en medio de este proceso, ¿no? Estamos en caliente, como digo, como suelo decir yo, ¿verdad? Sobre estos temas. Así que un gusto acompañarles esta mañana. Y bueno, saludamos también a Vania Solano y al Observatorio de la Acción contra el Racismo de la Universidad de Costa Rica por hacer posible esta conversación. Pueden visitarles en redes sociales al OPCRACR. Ahí pueden obtener toda la información de las actividades que hacen, de los materiales que tienen. Bueno, una belleza y además, bueno, por supuesto que agradecemos que tengamos mes a mes estas conversaciones. Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico sabervivirucr@gmail.com. También puedes llamarnos 2283-5279. Y para empezar nuestra conversación, Memo, ¿qué elementos deberíamos empezar a tener claro primero ante el panorama que nos está proponiendo la administración Trump? Y aquí, bueno, hay que tener en cuenta un montón de elementos. Vamos a ir puntualizando y vamos a ver lo que nos alcanza a hablar en este tiempo. Oh, sí. Bueno, es tremendamente complejo, ¿no? Y no es unidimensional ni fácil explicar esto que está ocurriendo a partir del 20 de enero, ¿verdad? Lo primero que tengo que decir
es que yo he venido hablando de la continuidad en el marco de las políticas migratorias en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Trump está haciendo, bueno, que tiene que ver justamente con su enfoque, con la propuesta que le hizo al electorado que lo eligió en noviembre anterior, este, está marcado también por un signo de continuidad en la política migratoria de Estados Unidos, no importando cuál de las dos opciones, si la demócrata o la republicana, estén gobernando. No más terminada la administración Biden, empezaron a emerger algunos datos que deberíamos de conocer, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el último año fiscal 2023-2024, que justamente correspondió a la última parte de la administración Biden, eh, hubo un nivel de deportaciones, particularmente de personas centroamericanas, que no se habían registrado en 10 años, ¿verdad? Y esto me parece que llama a considerar cuáles fueron esas promesas de la administración demócrata que no se cumplieron. Recordaremos todos, todas, que Biden-Harris llegaron al poder con una especie de propuesta, con una especie de sueño progresista en materia migratoria, donde el tema de la defensa de los derechos de las personas migrantes, el tema de la discontinuidad o de algunas políticas que había justamente planteado Trump como el tema de la construcción o la terminación, la finalización de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y otra serie de elementos, pues al final de esta administración, pues no vimos que no fue así. Y entonces tenemos la llegada al poder de Donald Trump y su equipo. En realidad me parece que todos y todas tenemos que tener claro que Trump representa un emporio, ¿verdad? Empresarial mucho más grande, él es la cabeza visible de este emporio, que algunas de estas manifestaciones empresariales, económicas, ¿verdad? Están justamente afincadas en la industria migratoria, pero particularmente en la industria migratoria carcelaria en Estados Unidos. Cada persona deportada le genera miles de millones de dólares a esta industria migratoria, a esta industria privada de la migración. Y no importa que sean niños pequeños de 2 años, no importa que sean personas adultas mayores que rozan los 90 años, a esto nada le importa a esta industria migratoria del horror, ¿verdad? Del error y del terror que plantea esta administración. Recordemos que las primeras órdenes ejecutivas, una de las primeras no más, entrando Trump al poder, recordamos todos y todas, ese mismo 20 de enero, eh, perdón por el tren que está pasando, pero Los sonidos de la modernidad, Memo, no te sí, preocupes. los sonidos de la modernidad, la banda sonora de la modernidad, le No, digo no yo. te preocupes, no te preocupes. Bueno, recordemos que una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump, que rápidamente necesitaba cumplirla, este electorado que lo lleva al poder, ¿verdad? Era y fue la eliminación del app llamado CBP One, que era justamente una aplicación que utilizaban las personas migrantes para establecer una cita ante el sistema migratorio estadounidense para hacer la solicitud de refugio. Y eso les permitía, digamos, asegurarse que en algún momento, particularmente a las personas que estaban en zonas de frontera, ¿verdad? En algún momento podían ingresar a Estados Unidos, acceder a esta cita, a esta entrevista y pues tener la posibilidad. Ese mismo día en la tarde, ese app fue borrado como producto de una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump. Solamente un detalle, y es que el CBP One fue vuelto a implementar, o sea, fue activado de nuevo la semana pasada, no para establecer citas,
sino para que la gente que voluntariamente quisiera, así fue narrada, digamos, la publicidad, la gente que voluntariamente quisiera autodeportarse, ¿verdad? Ahí tenía el app de nuevo, pero no para establecer la cita como anteriormente se planteaba, sino para que saliera voluntariamente de Estados Unidos. Esto sin considerar la política del miedo y del terror que durante estos 2 primeros meses, ¿verdad? Hoy estamos 24, 25 de marzo y nomás llevamos 2 meses de una política de miedo y de terror que ha consistido básicamente en el desarrollo de varias estrategias, de varias redadas en varios puntos de concentración de poblaciones migrantes, iglesias, escuelas, organizaciones sociales, espacios públicos, etcétera, con el objetivo de cumplir la meta en materia migratoria, que es, ¿verdad? Como ya todos y todas sabemos, procurar la deportación masiva de cerca de 11 millones de personas indocumentadas que se encuentran en estos momentos en Estados Unidos. Como Ujú, vemos, Gloriana, el tema es tan amplio, tan complejo, ujú, pero tan significativamente humano, digamos, en materia ujú. de derechos humanos, de integración, de respeto de historias, ¿verdad? Que bueno, no creo que no nos va a alcanzar el tiempo, Ujú. pero igual algo podemos decir sobre esto. Exacto. Memo, tenemos claro de que hay una serie de administraciones, ¿verdad? Porque Biden se vendió como una administración pro migración, ¿verdad? De hecho, hay 1.3 millones de personas registradas, digamos, en su mandato, que no es poca cosa, ¿verdad? Claro, Ujú, ¿de qué tipo de migrantes también estamos hablando? Eh, la política también tiene muchos vericuetos, ¿verdad? Entonces, ujú, venimos de una política que se ha recrudecido en los últimos años, ¿verdad? Los demócratas de hoy no necesariamente son los demócratas de los 90 del siglo pasado, ujú, ni los demócratas de antes, ¿verdad? Ni los republicanos son los republicanos de hoy a, por ejemplo, una administración en los 80s, ¿verdad? ujú, De un Estados Unidos de los 80s. Ahora hay otros elementos, ¿verdad? Elementos empresariales que Trump venga de ese caldo de cultivo de los empresarios, hace que en este nuevo mandato tenga a ciertas personas claves, digamos, del emporio tecnológico a la par, que esto tiene que significar cosas, ¿verdad? Que esto ujú, además envía mensajes. Ayer en un programa que se los recomiendo muchísimo, en Interferencia, el tema de fondo era del proyecto de ley que está impulsando el Tribunal Supremo de Elecciones con el tema del financiamiento, de qué pasa con la propaganda pagada en Internet, ¿verdad? De ujú, la importancia de que nosotras y nosotros sepamos quién es el que paga, ¿verdad? ¿Quiénes están pagando eso? Porque hay mucha propaganda que en este derecho internacional de la democratización, bueno, don Gustavo Román, que era el que estaba, decía, tenemos que empezar a hablar entre personas, no entre robots, no una persona y un robot, ¿verdad? Entonces, ujú, ¿cómo regulamos esto? Las campañas, ¿verdad?, de varios gobiernos, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, hemos visto cómo se han hecho a partir de robots, ¿verdad? A partir de una manipulación de las redes sociales. Y esta manipulación, bueno, estos son los que están con Trump. Así que, ¿qué es lo que está pasando de fondo? ¿Cómo lo podemos leer? Porque a mí también me hace pensar mucho esto de los países puente para poder ujú, como dejar, y voy a decir esto, pero como dejar tiradas a las personas, porque yo ujú, de alguna manera siento que es como dejarlas tiradas, ¿verdad? Como ahí le dejo eso, como casi como si fueran objetos las personas, ¿verdad? Y quién garantiza, por ejemplo, que las llegadas hace casi ya 3 semanas atrás, tal vez un poquito más, de las personas que llegaron en estos aviones, quién está garantizando que estas personas tengan un recorrido pertinente a sus países? ¿Por qué tenemos que ser puente? ¿De qué puente? ¿De qué? ¿Verdad? ujú. Esto es como
una explicación. O sea, a mí esto de puente me suena como muy extraño. Por ejemplo, ¿qué se hará con el dinero que se reciba? Ujú, Mira, todo realmente irá para que esta gente coma, para que esta gente, como bien decía, se le respete los derechos humanos. ¿Qué podrías decir vos qué es lo que está pasando de fondo? ujú. Perdón, y ni qué hablar de las personas que deportaron en El Salvador, Sí, ¿verdad? De cárcel a sí, cárcel, ni qué sí. decir. Sí, justamente quería empezar por ahí porque vengo de El Salvador este fin de semana, andaba en una visita así súper rápida, eh, con objetivos artísticos, pero igual tuve la posibilidad de conversar con varias gente Ujú, y hay un nivel de indignación, ¿verdad? Porque además el secreto, digamos, de a dónde están estas personas, en qué condiciones están, cuál será su paradero, su futuro, ¿verdad? Nos hace preguntarnos también por ese alcance regional. Antes de empezar como a vincular al país, a Costa Rica, en medio de esta dinámica, de verdad, y esta cuestión de este concepto de país puente, solamente un detalle, ¿verdad? Y es que están sucediendo cosas realmente alarmantes, impactantes, ¿verdad? Como estas de la población civil que está siendo invitada a interceptar personas sospechosas de ser migrantes en Estados Unidos, ¿verdad? Y a las que se les está pagando $1,000, $2,000 por persona interceptada y puesta a la orden de las autoridades migratorias, ¿verdad? Eso está ocurriendo, digamos, en estas primeras semanas de implementación de estas medidas porque el ritmo de deportación para cumplir con la promesa tiene que ser frenético, ¿verdad? Tiene que ser intenso, lesivo, digamos, agudo, ¿verdad? Inclusive ya hay propuestas de empresas privadas que han llegado a hablarle al oído a la Casa Blanca, al presidente Trump, para proponerle construcción de campos de aseguramiento, entre ujú. comillas, yo le llamaría de otra forma, ¿verdad? Utilización de flotas de aviones privadas, ¿verdad? Para cumplir frenéticamente durante estos 5 años de mandato para que él pueda salir avante con la promesa. Dicho esto, digamos, quedamos como región incluidos en una política migratoria endurecida, en una política Ujú. migratoria vertical definida desde el norte hacia el sur. Recordemos que antes de que empezaran a llegar los vuelos a Costa Rica, a Panamá, a El Salvador, tuvimos una visita tipo director de colegio, ¿verdad? Ajá. Que recorre los pasillos de los colegios para ver si los estudiantes están en clases o no, están afuera, entonces los llama al orden. Bueno, esa visita la tuvimos semanas antes, que fue una visita express que hizo el secretario de Estado a algunos de los países Ujú. centroamericanos, solamente para recordarles un poco el rol que tienen que cumplir, ¿verdad? Y ese rol justamente empezó a ser cumplido luego de esta visita, ¿verdad? Recordarán ustedes también, Gloriana, amigos, amigas que nos escuchan esta mañana, que entre otras cosas, el recorte a la ayuda humanitaria, el recorte a USAID, por ejemplo, significó el inminente cierre de varias iniciativas de apoyo humanitario en todo el mundo, pero particularmente en América Latina y en Costa Rica no fue la excepción. Conozco de varias iniciativas, de varias ONGs que tenían albergues para personas en situación de migración en tránsito que tuvieron que cerrar en la frontera con Nicaragua, por ejemplo, o aquí en San José, conocí de primera mano a través de una visita que hicimos hace unas semanas a un albergue ubicado en el Ujú. centro de San José, que ya era inminente su cierre, dado el recorte de estas ayudas, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo se va construyendo esa otra política, esa digamos, ese cumplimiento de ese rol, ¿verdad? De transición, ¿verdad? De nuestros países hacia una política más dura en materia migratoria. Ujú. Efectivamente,
muchas de las personas que llegaron en esos dos vuelos, ¿verdad? Al menos aquí a San José, al aeropuerto en Alajuela, perdón, no sabían dónde estaban primero para empezar. Muchas de estas personas no hablaban ni siquiera inglés, ¿verdad? Ujú. Y no pudieron ser ubicadas por nadie que les dijera dónde estaban y qué estaban pasando con ellas. Así como las se bajaron de los aviones, así fueron puestas en un autobús y transitar de 5 a 6 horas hasta llegar al CATEM, el Centro de Atención para Personas Migrantes en Tránsito, ubicado en el Pacífico costarricense o en corredores específicamente. De esto ya se ha ocupado de decir lo que había que decir la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Que es una voz autorizada en este tema, en materia de derechos humanos. Entonces, uno empieza a hacerse preguntas, inclusive sobre la generación, qué es lo que está detrás, ¿verdad? De estos roles que nuestros países están cumpliendo y que están siendo determinantes para la implementación de esta política estadounidense. También uno se empieza a preguntar, ¿verdad?, por el grado de liderazgo y de madurez que eh, ¿verdad?, muchos gobernantes o líderes están mostrando, como por ejemplo la posición de la presidenta mexicana, ¿verdad? Que ha tenido, digamos, una posición bastante interesante en estas primeras semanas de ejercicio de la administración Trump y ha sido determinante también como para plantear una voz disidente, digamos, o una voz, si se quiere, disonante a la propuesta por Donald Trump y el resto de gobernantes que le han seguido, digamos, su juego en materia de política migratoria. Entonces, efectivamente las preguntas siguen, ¿verdad? Continúan. Ya de estos primeros grupos, debemos decir que varias familias se acogieron voluntariamente a un programa que se llama algo así como retorno voluntario, ¿verdad? Es decir, salieron por sus propios medios de donde estaban en este centro en el sur del país. Lo que no está claro es cuál fue su paradero. No se sabe si regresaron efectivamente a sus países de origen o reemprendieron la posibilidad de volver a ingresar a Estados Unidos, cosa que lo veo complicado porque la política ahora mismo fronteriza, ¿verdad? Está siendo aún más regresiva, aún más aguda lo teníamos antes, ¿no? Entonces, me parece pensar que hay otros elementos que están planteándose ahí. Una de las cosas que tenemos que tener claro, Gloriana, es que Costa Rica es justamente un territorio de tránsito, ¿verdad? De estas migraciones que van hacia el norte. Lo que pasa es que ahorita mismo estamos encontrando que la orientación va a cambiar en poquísimas semanas, ¿verdad? Ya lo estamos observando, inclusive en esta visita que hicimos a este albergue en San José, ya venían de vuelta algunas personas que no pudieron entrar a Estados Unidos antes del 20 de enero. Y entonces vienen de vuelta, pero vienen de vuelta grupos mayor, ¿verdad? De mayor cantidad, que están recorriendo en estos momentos México, de norte a sur, más bien, ¿verdad? Vienen de vuelta. Van recorriendo México, tratando de ver, porque muchas de estas personas, volvemos a recordar, habían salido forzadamente de sus países de origen como estrategias de sobrevivencia. O sea, conversamos con algunas personas ecuatorianas, colombianas, esa mañana, y son personas que sí o sí decidieron migrar porque la vida suya y la de sus familias corrían peligro. Ahora van de Ujú. vuelta, ¿verdad? Van hacia donde está el peligro, digamos, por decirlo de alguna manera. Y Costa Rica está fungiendo como ese tránsito y ese puente, digamos. Esperemos, ¿verdad? Vamos a ver, aguardemos, ¿verdad? Es posible que la cuota, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque suena muy frío, ¿verdad? Estamos hablando de personas, ¿verdad? En realidad, finalmente, ¿verdad? Pero ese primer grupo de 200 personas, un primer vuelo de 135 y el otro de 65, ¿verdad? Es posible que haya sido como el primer segmento, digamos, y posiblemente
pudiéramos estar esperando más arribos en las próximas semanas, ¿no? Esto sigue sorprendiendo, ¿verdad? Memo, bien decías que este señor llegó como cual director llega y se pavonea por los pasillos, ¿verdad? A mí me Ujú, parece también como una vuelta un poco extraña a una historia que ya vivimos, ¿verdad? En los 80, ¿verdad? ujú, Un Estados ujú, Unidos inmiscuido en la región, una región que se le olvida la historia reciente, ¿verdad? Eso pasó hace 40 años, no fue hace tanto, eh, ujú, ¿verdad? Y ya hemos visto, digamos, gracias a la desclasificación de ciertas informaciones, que Estados Unidos ha tenido injerencia en la región siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos pensar que esta vez no? ¿Y qué es lo que se está tejiendo de fondo? Sin sonar conspiranoica, ¿verdad? Sin sonar como que... ujú, Pero efectivamente lo que sí creo es que hay un montón de intereses acá que no necesariamente estamos viendo, ¿verdad? Como bien ujú, decías, ¿quién gana con estas deportaciones masivas? Alguien tiene que ganar, ¿verdad? ujú, Y no creo que seamos nosotras y nosotros, porque la ujú, historia nos dice que nunca hemos ganado mucho, ujú, ujú, ¿verdad? Solamente por ahí creo que esta vez tampoco, ¿verdad? Y al final, como bien decís vos, bueno, no al final, estamos hablando de personas, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo gente que no hable ni español ni inglés. ¿Qué está haciendo aquí? Va a entender la mitad de lo que está pasando, si acaso la ujú, mitad, ¿verdad? Es decir, es gente muy vulnerable, presa de del primer postor que pase, ¿verdad? ujú, Y esta vulnerabilidad, pues también es un alto costo que estamos pagando y que se cometan crímenes también para personas, no sé, o sea, hay como una perversidad ahí que a mí me molesta, ¿verdad? Que ujú. además nos pongamos en el medio. Vamos a hacer una pausita para escuchar el relato de la semana, pero al volver seguiremos hablando con Memo Acuña de cómo esto afecta a la región y cómo afecta al país, de qué nos tenemos que dar cuenta, dónde debemos poner atención, dónde debemos centrarnos para poder analizar también con pinzas lo que está pasando en un año que es un año clave para Costa Rica, un año preelectoral. Ya casi volvemos. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez, pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Mareo. Lucía Rivadeneira. Dan ganas de aplaudir con solo verte entrar en las caderas de mis sueños. Dan ganas de comer algo salado cuando tu piel absorbe mis deseos. Dan ganas de tomar de fuego un trago si tu sudor resbala por mis muslos. Dan ganas de llorar de pura dicha cuando presienten tus dedos mis antojos. Dan ganas, muchas ganas, de hacer lumbre para que no se enfríen las caricias, para que no se acabe el mareo de tierra que generas. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. Está en compañía de la radio 870 UCR, somos Saber Vivir. Gracias por su compañía. Recuerde que esperamos sus comentarios al 2283-5279. Hoy conversamos sobre Costa Rica en el marco de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos en esta segunda administración del presidente Trump. Para eso nos ha acompañado Memo Acuña y hemos estado hablando de qué es realmente lo que está pasando, ¿verdad? Porque vemos las noticias, bueno, nos parece que sí, qué tal, pero ¿qué es lo que se teje de fondo? ¿Y a qué le debemos prestar atención?
Memo, ¿qué dirías vos que tenemos que sacar como si fueran las espinas del pescado que nos vamos a comer, ¿verdad? Con pinzas, con lentitud y con tranquilidad, porque ve a ver si nos comemos una espina y nos puede matar a nosotros. Esa metáfora está muy buena. Bueno, vamos a ver varias cosas, ¿no? Una es justamente el desarrollo regional, a escala regional, Ujú. de una industria puesta al servicio de la política migratoria en Estados Unidos. O sea, vamos a ver, estábamos claros hasta hace 8 años, digamos, o hasta que terminó el primer mandato de Trump, que la propuesta era dinamizar esa industria migratoria privada a nivel interno. Pero lo que tenemos que poner atención ahora es la transnacionalización de esa industria migratoria, ¿verdad? Con la participación de distintos actores, todos vinculados con esa economía de la deportación, por ejemplo, que es este primer nivel que estamos observando en estas primeras semanas de mandato de Trump. Desde el momento en que una persona es detenida en Estados Unidos o interceptada o puesta al servicio de la policía migratoria, todo lo que se empieza a mover ahí a lo interno en Estados Unidos, ¿verdad? La persona es llevada a un centro carcelario con dispositivos de seguridad, todo eso cuenta y todo eso forma parte de ese desarrollo de esa industria de la migración. El tema de los vuelos, ¿verdad? El costo de los vuelos. Eh, Obviamente que no estamos pensando en que las personas son invitadas a venir cómodamente sentadas en los aviones, ¿verdad? Ni siquiera se les ofrecen las mínimas condiciones. Recuerdo uno de los primeros vuelos que llegó con personas deportadas a América Latina, que fue al caso de Brasil, y que es un caso que conmocionó mucho por lo duro de las imágenes que en ese momento vimos, ¿no? Y que eran personas que venían deportadas de Estados Unidos, que venían esposadas de pies y manos, ¿verdad? eh, un primer vuelo que no llegó ni siquiera a los aeropuertos principales de las principales ciudades de Brasil, sino que llegó a un aeropuerto regional donde las condiciones ambientales eran complicadas, había mucho calor, el avión había tenido fallas en su sistema de aire acondicionado, estuvo en la pista durante varias horas para que se gestionara cómo iban a ser recibidas esas personas. Comprenderán ustedes que estamos hablando de un avión que venía con ocupación plena, venían niños, venían niñas, venían muchas personas en estos vuelos, ¿no? Y bueno, el nivel de descomposición en la salud fue impactante, y impactantes también unas imágenes que recorrieron en esas semanas redes sociales y otras plataformas en las que algunas personas que grabaron cuando las personas bajaban esposadas las escalinatas, emitían algunas burlas y se escuchaban risas, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? O sea que también esta industria que se mueve a escala global, que se mueve ¿verdad? A múltiples niveles, que mueve miles de millones de dólares con cada persona que deporta, también mueve insensibilidades, ¿verdad? También genera esos otros mecanismos, ¿verdad? De insensibilidad, este, cuando la gente no entiende las dinámicas, cuando no entiende que detrás de cada persona hay una historia personal, hay una historia familiar, ¿verdad? Entonces, a eso también debemos de prestar atención, ¿no? Debemos de enfocar no solo en el hecho político en sí, ¿verdad? O en el tema de la digamos, de la sorpresa o el estupor, sino detenernos a, digamos, conocer la subjetividad que hay detrás, ¿verdad? De quien migró, de quien fue detenido y de quien fue deportado, porque detrás de eso hay historias, ¿verdad? Hay mucho, digamos,
mucha significación, ¿verdad? Mucha dignidad que obviamente ha sido pisoteada, ¿verdad? Por lo que hemos estado observando, ¿no? Ujú. Qué importante darnos cuenta de esa dimensión humana, ¿verdad? Que se nos ha olvidado eh, con estas, como en este rostro más uniforme, masivo, ¿verdad? Donde yo no distingo la especificidad, sino que es como un bloque de gente, ¿verdad? Y quizás se nos ha olvidado la humanidad, ¿verdad? Cuando uno escucha al presidente Bukele, por ejemplo, hablar, él está totalmente convencido de que las personas que cometen un delito no necesariamente merecen como el respeto de sus derechos humanos, ¿verdad? Y él te lanza y te dice, bueno, ¿a quién preferís? ¿A quién violó a tu hija o el derecho humano de tu hija o el derecho humano del violador? Ujú, Y digamos, es un drama ético que creo que estamos resolviendo un poco mal, ¿verdad? Porque entonces una dice, bueno, te metes con algo, y sí, sí, si violan a una hija mía, una sobrina, una hermana, ¿verdad? Alguien cercano, una amiga, qué sé yo, a mí misma, ¿qué voy a querer yo para esta otra persona? ¿Verdad? Pero es perverso solamente ponerme a decidir si tengo por un derecho humano, por quién voy a decidir. Evidentemente mi corazón va a decir a la persona que amo, y la otra ujú, persona me va a quizás a no importar, ¿verdad? Se ujú, juega como con este rollo, pero el tema, Memo, es que el Estado, digamos, yo se me justifica a Gloriana tener esto, pero el Estado como Estado debería poder garantizarle a los seres humanos, independientemente de lo que hicieron los derechos humanos. El problema es que nos llevamos esa emocionalidad a una estructura de un Estado que debería darle las condiciones de derechos humanos a las personas. Migrar, bueno, estar de manera irregular en un país tiene una pena, tiene una consecuencia, pero esto no significa que las personas necesiten ser tratadas como si fueran delincuentes o sea, no delincuentes, quizás esto está permeado, sino tratar en condiciones violentísimas, ¿verdad? De llevarles con grilletes, de tantas cosas de las que vos has contado. Este drama ético, ¿cuáles son los desafíos? Porque parece que aquí hay desafíos en varios niveles, Memo. Eh, ujú, Nos quedan unos minutos y me ujú. gustaría que habláramos de estos desafíos urgentes, de qué es también, por dónde empezar con este barullo. Estados Unidos está quedando sin gente porque estas deportaciones de estas personas implican que allá hay un vacío. ¿Qué puede significar también este vacío para ellos? ¿Qué significa también este llenar espacios en otros lugares? En fin, ¿qué podríamos decir? Sí, sí, qué complicado esto del dilema ético, ¿verdad? Vamos a ver, inclusive lo palpé ahora que estuve en El Salvador el fin de semana. Porque si bien hay una impresión de cierta calma en materia de seguridad, ¿verdad? Es decir, mucha gente te dice, ahora puedes montarte en autobús, ¿verdad? Sin temor a que te asalten o a que el bus lleguen y te cobren un peaje, digamos, o entrar a algún sitio, a alguna comunidad, ¿verdad? Sin que te cobren un peaje, etcétera, ¿verdad? Pero de fondo hay un tema sobre la sostenibilidad de estas cosas, ¿verdad? En algún momento, hablando de El Salvador, Bukele no va a ser más el presidente de El Salvador, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar cuando eso suceda? Digamos, ¿que vas digamos, a sostener esa, ¿verdad? Esa política de represión a la que entró Bukele? Razones, ¿verdad? Ya la parte del detalle, lo que hablabas vos justamente sobre, ¿verdad? Mi dilema frente a un tema que me puede cruzar a Ujú, mí, ¿verdad? Pero de fondo hay también todo un tema con la forma en cómo se abordan estas problemáticas. En materia migratoria, creo que estamos, ¿verdad? Frente a una época de excepcionalidad, ¿verdad? Yo le llamaría así,
por todo lo que se está experimentando, no solo en Estados Unidos, en Europa también hay intentos de volver a las políticas de cierre de fronteras, ¿verdad? A las políticas represivas hacia las colectividades que han sido perseguidas históricamente en algunos países en Europa, ¿verdad? Esto que mencionabas vos, Liliana, sobre qué va a pasar en un país que se está quedando, digamos, ¿verdad? Un poco el tema aquel de aquella película, ¿verdad? Un día sin mexicanos, Ajá. ¿verdad? Es un poco eso, ¿no? Hay algunas actividades que ya están empezando a ver sus procesos, digamos, altamente comprometidos porque la fuerza de trabajo ya no está o ha empezado a faltar, ¿verdad? Inclusive, creo que te lo comentaba ahora antes de entrar al aire, pero una de las cosas que me dejó perplejo leer esta mañana, ¿verdad? Uno debería dejar de leer cosas, noticias o Twitter o lo que sea que lea, digamos, tan temprano, ¿verdad? Para no desquiciarse la cabeza, ¿verdad? Pero leía algo que me dejó pensando que es posible que suceda. Y es que en Florida, que es uno de los estados más republicanos, ¿verdad? Está planteándose la idea de hacer reformas a la ley de trabajo infantil con el objetivo de sustituir puestos que han dejado las personas migrantes que han sido deportadas. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé con seguridad, ¿verdad? Cuando pienso en la edad, ¿verdad? Tendría que revisar la ley de trabajo infantil de Florida para cerciorarme de qué segmentos etarios estamos hablando. Pero es que estamos hablando frente a posibilidades que sí pueden darse, digamos, y lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Entonces, el desafío es ese, es empezar a mirar con otros ojos, ¿verdad? Tal vez tratar de entender o entendernos, ¿verdad? En el marco de una lógica que es regional, en la que hemos quedado subsumidos, ¿verdad? Como el territorio sur de esa gran frontera entre México y Estados Unidos, con el rol que está jugando México ahora, ¿verdad? O al menos la propuesta de su representante, digamos, la presidenta de México, ¿verdad? Pero también con el rol que los presidentes nuestros de nuestros países han estado jugando, ¿verdad? En las últimas semanas. Entonces, el desafío es mucho mayor. Creo que el nivel de complejidad de este tema, como lo mencionábamos al inicio, da para demasiadas cosas, ¿verdad? Agudizar un poco los sentidos del entendimiento. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Como para tener una posición clara en este sentido. Estoy de acuerdo con tu posición o con tu, ¿verdad? Con tu propuesta de que los estados que han firmado un sinnúmero de instrumentos y convenios, al menos el caso de Costa Rica, digamos, es paradigmático, ¿verdad? Cuanto instrumento y convenio internacional en materia de derechos humanos existiera, ahí vamos a firmarlo, ¿verdad? Pero una cosa es firmarlo y otra cosa es garantizar el ejercicio de lo que ahí se conviene, ¿verdad? De lo que ahí se firma, que no es poca cosa, No. son cientos de convenios en materia de derechos humanos y particularmente en materia de procesos migratorios que no estamos cumpliendo. Uno de ellos, y creo que, ¿verdad? Por el tema del tiempo, creo que vamos cerrando, Gloriana, pero Sí. uno de ellos es el famoso, el famoso artículo que tiene la Convención 1951, que es la Convención en materia de refugiados y refugiadas, que plantea el principio de no devolución, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación de refugio, una persona no puede ser devuelta a su estado de origen, ¿verdad? Y Ujú, esto lo hemos estado contraviniendo de forma increíble en los ujú, últimos años y particularmente en este contexto en el que la política migratoria de Estados Unidos nos subsumió hasta ujú. consumirnos. Exactamente. Es que al final, Memo, si nosotros llevamos la bandera de que somos un Estado de Derecho, entonces, bueno, el Estado lo que hace es regular, de que si nos matamos haya una consecuencia, que no nos matemos. Pero entonces, de ahí es donde yo digo, pero entonces, sí, avísennos si ya no estamos en un Estado de Derecho. Ese es el gran tema.
¿verdad? Exacto, Que exacto, que hay que tener cuidado y hay que tener la mirada atenta. En una exacto. frase, Memo, ¿con qué nos vamos? Bueno, con más preguntas que respuestas. Creo Sí. que hasta a estas horas, ¿verdad? Del tema tenemos más preguntas que respuestas, más más incertidumbre, ¿verdad? Porque apenas esto está empezando, no llevamos ni dos, bueno, llevamos 2 semanas, 2 meses completos del ejercicio de esta administración y todos los días hay una noticia distinta, ¿verdad? Hay una implementación distinta, hay una orden ejecutiva que se firma, hay una implementación regional, ¿verdad? Que se empieza a desarrollar, hay un funcionamiento, un engranaje de esta industria migratoria, ¿verdad? Esto que he tratado de explicar, Ujú, ¿verdad? Como industria migratoria que está ahí presente y creo que hay que ponerle atención a todos estos actores, ¿verdad? De esta complejidad que hemos tratado de explicar. Memo, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y esta amplia explicación. Sin lugar a dudas, puede encontrar también lo que Guillermo ha escrito sobre este tema, Guillermo Acuña, quien es sociólogo y escritor, y también puede buscar más información en las redes sociales del Observatorio de la Acción contra el Racismo de la Universidad de Costa Rica. Nos vamos, Memo, muchas gracias. Agradecemos también a Cristian Salas, a Sebastián Torres y a Giselle Mora que nos acompañan en controles técnicos en cabina. Le invitamos a quedarse con la programación de la radio 870 UCR. Nos vamos con Juana la Cubana en versión cumbia. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana.